con nuestra clase semanal sobre el Pirkei Avot con los Perushim de Rabbenu Yonah. Ok, habíamos llegado a la Mishnah 10, pero no se olviden, estamos en el Perek Rishon, primer capítulo, Mishnah 10, que dice Shemaya be'Abtalion kiblu mehem. Shemaya y Abtalion que recibieron del Zug, de la pareja anterior. ¿Okay? Shemaya Omer, Shemaya dijo, Eov et המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות. Shemaya dijo, ama la labor, el trabajo, los oficios, odia el poder, el tener poder, Rabanut acá significa poder, ואל תתוודע לרשות, y que no seas conocido en los círculos de poder. Ok, habíamos hablado, la clase pasada les había contado más o menos en líneas generales quiénes son Shemaya y Abtalión. Son dos personas que se convirtieron, son descendientes de Rashaim muy grandes. Ya les había dicho que cuando un Rasha es tremendamente Rasha, la única posibilidad del tikkun no es un poquitito, no es un poco que puede corregir, porque es tan malo que Pashut, corregir un poco no sirve, sino que tiene que corregir en forma total, ¿no? Y así es la Ashgajá hace así que cuando hay Reshaim, a veces muy perversos, la única posibilidad de una corrección que puede existir, si es que la hay, si Hashem así lo va a permitir, es que alguno de sus descendientes, por ejemplo, termine convirtiéndose y siendo parte de Am Israel, pero no es tan cualquiera, sino que tiene que ser a un gran sabio. Ese es, digamos, el pensamiento con respecto a ambas, Shemaya y Abtalión. Les había dicho también que hay Rabbenu el Jidá, el abuelo del Jidá, que trae que al parecer Abtalión es uno de alguna manera tiene un nitzotz o va a tener un nitzotz de Aristóteles, ¿sí? O sea, estamos hablando en esos niveles. Akshav. Hay otro punto más con respecto a ellos que cita Rabbenu Arizal. Rabbenu Haim Vital escribe en el libro que se llama Pri Etz Haim, se llama así, Pri Etz Haim. Rabbenu Haim Vital, ustedes saben, él escribió las enseñanzas de su maestro, de Rabbenu Arizal. Rabbenu Arizal no escribió prácticamente nada, se conocen de él un par de piyutim, el piyasot, según la Cábala, etc., pero no libros, sino que las enseñanzas de Rabbenu Arizal las escribió Rabbenu Haim Vital. Rabbenu Haim Vital está enterrado en Damasco, y escuchamos o vimos hace una semana atrás de que se permitió a unos rabinos sirios que vivían en Damasco, descendientes de los Yehudim que vivían en Damasco, en Siria antes de 1948, que volvieran a Damasco, estuvieron en el cementerio judío y estuvieron ahí en el Oel de Rabbenu Haim Vital, después de décadas de que no se había podido llegar hasta el Kever de Rabbenu Haim Vital. Entonces Rabbenu Haim Vital, fue el que escribió los libros de Arizal. Cuando él falleció, muchos de los libros que él tenía de Rabbenu Haim Vital, cuando falleció Rabbenu Haim Vital, muchos de los libros fueron enterrados con él. Pero después su hijo, Rabbenu Shemuel, decidió sacarlos y publicarlos. Hay muchas cosas allí con respecto a eso. Pero bueno, ¿por qué cito el tema del libro del Pri Etz Haim de Rabbenu Haim Vital? Porque él cuenta acá una historia. Está él estudiando la Amidá, está estudiando las diferentes ideas que tiene la Tefilá, o sea, la Shmona Esrei, la Amidá. Entonces va brajá por brajá. Y cuando llega a la brajá de Tishkon en la Amidá, él dice lo siguiente. Rabbenu Haim Vital escribe: Bemilat bekise David Abdeja, cuando se dice Betishkom, Betor Jerusalén, cuando se llega a la expresión Bekise David Abdeja, el trono de David tu siervo,
Izhir lanu mori, nos advirtió, o sea, nos dijo nuestro maestro, o sea, Rabbeinu Arizal, meod, nos advirtió mucho. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió esto? Dice, Yom Echad, un día, shealachnu al Zion, o sea, cuando fuimos a la tumba de Shemaya y Abtalión. Cuando ellos fueron hasta la tumba de Shemaya y Abtalión, que se encuentra en Gush Halab, es un kfar árabe, es un kfar árabe que está en el Golán, por ahí por el Galil, más por el Galil, no el Golán, el Galil. Y ahí está la tumba de Shemaya y Abtalión. Entonces pasaron por ahí con su maestro, pasaron con Rabbeinu Arizal en ese lugar, Be'itpalal Nusham, y rezamos allí. O sea, rezaron en el Tziun de Shemaya y Abtalión. Be'ihpil Sham Lanu, y nos recalcó ahí a nosotros, dice Rabbeinu Chaim Vital, Lomar, decir, Shenazkir bekol tefilá o tefilá, que digamos, que recordemos en cada tefilá y tefilá, lejaben bemilat David Abdeja, que pongamos kavaná en la palabra David Abdeja, sheichye Mashiach ben Yosef, de que viva el Mashiach ben Yosef, velo yamut, y que no muera al yedei Armilos Arasha, que no muera en manos de Armilos Arasha, Behu nikra kiseh David Abdeja, y esto, el Mashiach ben Yosef, se llama el kiseh David Abdeja. O sea, eso es lo que significa el trono de David, o sea, preparar el trono de David es un mashal, es un ejemplo, es un símbolo de la preparación para el Mashiach ben David, y esa que es la preparación para el Mashiach ben David es el Mashiach ben Yosef. Esto es lo que escribe Rabbeinu Chaim Vital en este libro, en el libro que se llama Pri Etz Chaim, cuando se habla de la Amidah, cuando se estudian todas las brajot de la Amidah. Eso hace que, si ustedes tienen el Sidur Sefaradí, que se utiliza en Jerusalén, que el Minhag Yerushalmi, que normalmente está construido según las enseñanzas de Rabbeinu Chaim Vital, Rabbeinu Arizal, Rabbeinu Chaim Vital, cosas que agregó también el Ben Ish Chai, o sea, es el Sidur que se llama el Sidur de Edot Amizrach, de los Faradim del Oriente. Justamente en la brajá que es Tishkon, en esta brajá de la Amidah en Tishkon betoch Jerusalén mirja kasher divarta vejise David Avdeja, justamente allí está escrito, entre paréntesis suele traer, Yehaben, que tenga la persona Kavaná, etc. Y Meherá betohat ajin, que tenga Kavaná, o sea, pensarlo, no se dice, se piensa, en que Akadosh Baruj Hu no permita que el Mashiach ben Yosef muera en manos de Armilos Arasha. Eso es lo que está escrito, como les dije, en el Sidur de Edot Amizrach, o sea, el Sidur Sefaradí, que se utiliza según el Minhag de Jerusalén. Akshav, en el Sidur, para aquellas que conozcan, que se llama Tefilat HaChodesh, que es el Sidur que usan normalmente los Sefaradim del Ma'arab, o sea, del norte de África, en general, más o menos por aquí por allá, y muchos de los Sefaradim que también están en Europa, en el sur de Francia, etc., y también los Yehudim Sefaradim de Italia, en Tefilat HaChodesh no aparece ese pedido, no aparece explícitamente escrito en la tefilá. Si ustedes ven, yo también tengo el Sidur, tengo ambos, no aparece allí la tefilá esta y la Kavaná esta. No porque los hajamim del Maharab no supieran esto, sino porque es necesario concentrarse más en las palabras de cada una de las brajot que en ideas que a veces son externas, que hay que estudiarlas, conocerlas, saberlas, etc. Pero los hajamim del Maharab, eso está escrito, ¿okay? Pensaban que había que poner mucha más kavaná en las palabras mismas de la tefilá, y no necesariamente en muchas ideas externas que hay en cada una de las brajot, que obviamente las hay, se estudian, es necesario estudiar, es necesario saberla,
pero en el momento de la tefilá concentrarse más en las palabras mismas de cada una de las brajot. ¿Okay? Entonces, por eso que en Tefilat HaJodesh no aparece. ¿Okay? En cambio, en los Sidurim de Edot HaMizrach, de los Faradim de todo lo que es la parte oriente, sí, ahí aparece este tema. Esto es con respecto a esto del Mashiach Ben Yosef, que no muere en manos de Rabbeinu Sarashah. El tema es, ¿por qué justamente Rabbeinu Arizal, en ese lugar, en la tumba de Shemaya y Abtalión, recibió recibió este mensaje de que había que decir tefilá por el Mashiach Ben Yosef? ¿Por qué precisamente allí? Como les acabo de decir, ellos, Shemaya y Abtalión, descendían de Reshaim muy grandes, que ellos volvieron en Tshuvá, una Tshuvá gigante, obviamente, total y absolutamente gigante, y por lo tanto hay otros libros que describen un poco más lo que pasó en ese momento cuando llega Arizal con sus alumnos al Kever de Shemaya y Abtalión, que los dejó afuera, él entró adentro, y después de salir de dentro del Tziun, es como una especie de, como el Kever Rachel antiguo, no sé si ustedes recuerdan, que tenía como un cuarto con una equipa, así es el Kever de Shemaya y Abtalión, los alumnos se quedaron afuera, Rabbeinu Arizal ingresó, después él salió, y ahí les dijo que había recibido este mensaje. Precisamente, ¿por qué en la tumba de ellos? Porque como vienen entre comillas, vienen de otros lugares también, o sea, conocen, es como el profeta Obadiah, ¿bien? Que sabe exactamente qué es lo que piensan los otros pueblos por provenir de allí. Entonces se lo advirtió a Rabbeinu Arizal, y se lo dijo a Rabbeinu Chaim Vital, y eso es lo que termina en el Sidur. Ok, eso simplemente para que entendamos un poco el contexto de quiénes estamos hablando. ¿Ok? O sea, cuando mencionamos a los sabios de la Mishnah, decimos, sí, este sabio dijo esto, este sabio dijo lo otro, como si fuese, no sé, lo alén un vecino. ¿Okay? Pero no es así. ¿Okay? Es algo bastante más amok y bastante más profundo, y eso es que estamos hablando de algo muy pequeño, pero muy pequeño. Ahora, con respecto a si poner Kavaná o no en la brajá correspondiente, eso cada uno le pregunta a su rab o a su morá cuál es la costumbre que tiene con respecto a este tema. Que ya les dije ahí, entre los sefaradim hay dos costumbres con respecto a ciertas cosas que tienen que estar en la Amida. Ok, Akshav, dicho esto como una especie de introducción, vamos a estudiar ahora lo que los sabios dijeron, lo que Shemaya y Abtalión dijeron, y la explicación que Rabbeinu Yonah tiene de lo que dijeron. Dice Rabbeinu Yonah así: Shemaya y Abtalión kiblu mehem. Shemaya y Abtalión recibieron de ellos mi Yehuda ben Tabai y mi Shimon ben Shatach. ¿Qué nos está diciendo? Recibieron de la pareja anterior. Shemaya Omer Ehov et Amelacha. Shemaya dijo, ama el oficio, la melajá. Shelo itbatel Adam mi melajá. Que no se vaya a anular, que no se anule la persona de su trabajo. Ki a batalá, o sea, al no hacer nada, mevia lidei shiamum. Trae a la persona al aburrimiento. Behi midat ha'atzel. El aburrimiento es la midá, o sea, es la medida, en el sentido es la esencia del perezoso. Atzel es la palabra que se ocupa en el Tanaj para la palabra que después la Mishnah va a denominar Atzlan, que es como ingresa al idioma que nosotros hablamos hoy día. Atzlan es un perezoso, una persona que no hace nada, que está sin hacer nada. Como vemos, el Rab está hablando, o sea, la Mishnah está hablando acá, y también Rabbeinu Yonah así lo entiende, que si una persona no va a hacer nada, o sea, se va a dedicar a hacer un atzlan, o sea, debe trabajar, debe ir y hacer algún oficio. ¿Okay? Ahora, obviamente esto no está hablando, se pueden darse cuenta, es muy obvio, ¿no? De aquellas personas que torató humanutó, o sea, aquellas personas que
la Torá de ellos es su umanut, es su melajá, o sea que se dedican a estudiar Torá. Obviamente las personas que se dedican a estudiar Torá, ya sea que son Bajurei Yeshiva o ya sea que son Abrejín en un kolel, o que son Rabanim, que enseñan, o que tienen una Keilah, tienen que encargarse del kashrut, tienen que encargarse de las hatunot, lo aleno de los divorcios, lo aleno de los entierros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una melajá, obviamente, eso es un servicio que se está dando y que por lo tanto la persona está ocupada, y más ocupada incluso que muchos otros que están con melajot, que tienen horarios, que no tiene horarios, que en cualquier momento lo pueden llamar. Entonces está hablando acá, la Mishnah está dirigida acá, y así lo entiende Rabbeinu Yonah, para las personas que mitbatlim, o sea, los que no hacen nada. Y la persona que no hace nada es mejor que vaya y trabaje, o sea, que vaya y tenga una melajá. Akshav, en el lashon de la Mishnah, la palabra melajá, que es la que nosotros encontramos acá, es bastante más extensa de lo que hoy día se considera melajá, de lo que hoy nosotros pensamos cuando hablamos de melajá. Hoy día se utiliza la palabra avodá en forma general, muy grande, que sería la palabra más cercana a lo que en la Mishnah se entiende por melajá, se entiende por oficio. Hoy día normalmente cuando se habla de oficios, de melajot, se entienden cosas manuales, que pueden ser carpintero, ser sastre, ser albañil, instalator, plomero. Ese tipo de cosas se suelen denominar melajot, mientras que las mikzoot, las profesiones, serían cosas un poco con más estudio, ¿no? Con más especialización. En la época de la Mishnah, todo aquello que no era estudio, todo aquello que no era Talmud, o sea, estudio, se denomina melajá. Desde construir una pared en forma, o reparar una pared, hasta hacer los planos para construir una casa o un edificio. Todo eso se llamaba melajá. ¿Bien? Para que quede claro, ¿no? Para que no pensemos que estamos hablando solamente de un tipo de trabajo, sino que en la época de la Mishnah incluía todo tipo de trabajo. Entonces dice acá, vuelvo a lo que dice Rabbeinu Yonah, si una persona está en la batalá, o sea, está en el ocio, no hace nada, eso lo va a traer el shiamum. Shiamum quiere decir lo va a traer a que va a estar aburrido. Y no lamentable, sino que es así. Las personas aburridas son las más propicias a hacer cosas indebidas. Y por lo tanto, el aburrimiento es la mitad del atzel, de la persona que es un perezoso. Sheneemar alav, que está escrito sobre él, y cita Rabbeinu Yonah, como siempre, al Mishle. Y no se olviden que él está constantemente percibiendo lo que los sabios han enseñado como una forma de encadenar el musar, la conducta, la forma de moverse, etc., con lo que está escrito en el Mishle de Shlomo. Entonces cita un pasuk en el Mishle, en el capítulo Haf Aleph, en el capítulo 21, en el pasuk Haf Hei, en el pasuk 25, que dice así: Ta'avat atzel temitenu. La ta'avá del atzel, primero les traduzco las palabras, después hay que estudiarlo, ¿no? Los deseos del perezoso, temitenu, lo va a matar. O sea, las ta'avot, la ta'avá, los deseos del perezoso terminan matándolo. Kimanu yadav la'asot, porque no quiso, porque se negó a sus manos a hacer algo, porque negó, o sea, que no quiso que sus manos hicieran algo, que no quiso trabajar. Otzelomar quiere decir kasher hu margil evarav milazot melajá, cuando una persona margil, cuando una persona acostumbra a sus miembros a hacer un trabajo, que shehumi tabela azotó, cuando él quiere hacerlo,
cuando él desea hacerlo, que en mitave la azotó, evarav imanu, sus miembros lo pueden impedir, sus miembros pueden que Ilu no acompañarlo en ese deseo. Que ergel sholet, porque el ergel sholet, la costumbre lo domina, aleihem, sobre ellos. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que el Rab nos está diciendo acá? ¿Okay? Dice que cuando una persona está acostumbrado, por ejemplo, a que a trabajar, ¿okay? A trabajar, digamos, tomemos cualquier trabajo, digamos, albañil, construir casas, ¿okay? Ser un albañil. Y está acostumbrado a trabajar levantando los ladrillos, poniendo las piedras, etc. Que Shehumita Vela Soto, cuando él quiere hacerlo, cuando él tiene ta'abá de hacerlo, Ebarabi Ma'anu dice, y esto hay que entenderlo porque al parecer sería lo contrario, ¿no? Dice que sus miembros como que no lo dejan, que a Ergel Sholet, porque el Ergel Sholet, bueno, obviamente esto hay que entenderlo a qué se refiere. Entonces, la explicación del pasuk que Rabbeinu Yonah nos quiere decir, que nos quiere traer en este caso, es lo siguiente, que realmente cuando una persona tiene ta'abá, o sea, una persona que trabaja tiene ta'abá, tiene deseos de hacer cosas, que no son parte de su trabajo, normalmente los miembros de su cuerpo no lo van a acompañar. Es por eso que si una persona, cuando es perezoso y tiene ganas de hacer cosas, finalmente esa ta'abá que tiene lo va a matar. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a moverse. Entonces, si quiere hacer algo, la ta'abá del atzel termina destruyéndolo. ¿No? ¿Por qué? Porque no va a lograr hacer con su cuerpo lo que él quiere, con sus manos, etc., la ta'abá que él tiene. Entonces, de aquí entendemos que si una persona trabaja, que una persona se dedica a oficios y los hace realmente, entonces esa persona puede mantenerse en un marco razonable y no caer en ta'abot, porque los miembros de su cuerpo no lo van a dejar. Ve'ambru alav ot. Y se dijo sobre eso otra cosa más, y con eso lo vamos a entender un poco más. Se dijo lo siguiente: Ambru alav ot. Od Mishle. O sea, se dijo sobre eso otro ejemplo. Mishle es un ejemplo, una parábola. Dice: Mejoref atzel lo yeherash. Está escrito también en el Mishle, en el Perek Hav, capítulo Hav, en el Pasuk Dalet, Shlomo dice lo siguiente. Dice, Mijoref atzel lo yeherash, de Sha'al bakatzir de Ain. Por el invierno, vamos a traducir las palabras, después que entenderlas, porque las palabras a veces, las traducciones no nos dejan entender todo. ¿Okay? Dice, Mijoref atzel lo yeherash. Por el invierno, el atzel, el perezoso, no va a la harosh, ¿okay? Significa trabajar de alguna forma, no se va a mover. Besha'al bakatzir, y va a pedir en el katzir, o sea, cuando llegue el momento de la cosecha, va a pedir de Ain y no va a tener. O sea, en el invierno no va a trabajar y cuando sea el momento del katzir, o sea, de cosechar, no va a encontrar nada, porque no plantó, no hizo harishá, no aró la tierra, no preparó, entonces no va a encontrar nada. ¿Bien? Esa es la traducción pashut del pasuk. ¿Bien? No se olviden, Perek Hav, pasuk Dalet. Ahora, ¿qué es lo que realmente esto significa? Porque si vamos a pensar en el invierno, o sea, ahora estamos en invierno, ¿no? Es el momento de la harishá, del trabajo, del arar, del sembrar, etc. ¿Y por qué además Shlomo toma la palabra, la intención que tuvo fue con esa peulá,
con la jarosh. La jarosh, si vamos a la aplicación simple, es arar. ¿Por qué dice por el invierno no hará arado? Y cuando pida en el katsir, desee en el katsir, el momento de la cosecha, no va a tener nada, porque no sembró, no aró, no sembró, no tiene. Porque la jarishá es una preparación, además, que no es el sembrar, porque podía pues, haber puesto el verbo de sembrar, pero la jarishá viene antes de sembrar. Entonces explica ahora Rabbeinu Yonah. Shehu Hoshev, el atzel, o sea, el perezoso, piensa, ki bemenuja lo menuja, que él piensa que cuando está bemenuja, lo menuja, behu efej. O sea, él opina que cuando él no se mueve, va a tener descanso, va a tener menuja. Behu efej, y es lo contrario. Ki bemenuja yelo yegia, porque su menuja, su reposo, le va a causar a él cansancio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no preparó, no hizo, no hizo lo que debería hacer. Y al final, ¿eso qué le va a traer? Que va a tener que ocuparse de aquello que de lo que no se preocupó en algún momento. Y eso le va a traer yeguía. Qui me peinea joref yanuach. A causa del invierno, él va a descansar. Beyamot bebeitó veloy aharosh. Se va a quedar en su casa y no va a salir a arar. Va a decir, no, hace frío, hay nieve, hay lluvia, etc. Me quedo en casa. No hago lo que tengo que hacer. Esto está hablando de arar, pero puede ser cualquier otra actividad. Me quedo en mi casa. Beya al bakatzir. Y cuando llegue el momento de cosechar, le sofa tevuá, de recoger la tevuá, o sea, el alimento, de Ain, y no va a haber nada. Beyamut beraav, y se va a morir de hambre. Aval a Joresh bajoref, en cambio el otro, el que sí sembró en el Joresh, que sí sembró en el invierno, Oved admato isabá lajen, como dice el Mishle, el que trabaja su tierra quedará saciado de pan, o sea, tendrá alimento. Ki ein adan masig le menuja, ach beyegia tchila, porque la persona, dice Rabbeinu Yonah, solamente alcanza el descanso cuando se esforzó primero. Ki mirdaf reikim, porque mirdaf reikim beolech hachar yoshbei kranot abtelin mimelacha isva resh. En cambio, la persona que mirdaf reikim, la persona que persigue a gente vacía, o sea, que anda con gente vacía, que vacío quiere decir que gente que no hacen nada, ¿no? Que me batlin o mitbatlim, o sea, que están constantemente sin hacer nada. Beoleja Hariosh Bekaranot, y va detrás de las personas que se sientan en las esquinas. Ustedes saben a qué se refiere, ¿no? La gente que se sienta en las esquinas, en los cafés o en lugares así afuera. No digo si una persona quiere comer, aunque comer en la calle es un poco problemático, pero digamos que el lugar es así. Eso es otra cosa, pero que se sientan allí con un café y están 4 horas pensando en la inmortalidad del cangrejo frente a una pequeña taza de café, haz bebadai que esos son Yoshvei Kranot, ¿no? Haz los que me batni y melajá no trabajan, y se va resh, lo único que va a hacer, se va a saciar de qué, de pobreza. Resh es una de las tantas palabras que significan pobreza. Haz esto es lo que enseña Rabbeinu Yonah a nivel tajles, por ponerlo en forma muy simple, o sea, a nivel pashut y a nivel simple. La persona que es un atzel, que es una persona que no trabaja, que mitbatel, trae muerte a sí mismo. Como dice, ¿por qué? Porque descansa y descansa y descansa y después no tiene nada para satisfacerse. En cambio, el que trabaja primero descansa después. Muy bien, esto es el pshat simple. Sin embargo, obviamente lo podemos estudiar también con respecto a Torah y mitzvot. A veces suele ocurrir, y aquellos que han tenido contacto con personas que están estudiando Torah, y bueno, todos somos así en cierto sentido también, a veces muchas personas suponen que lo saben todo, o que ya saben suficiente. Primero, nunca se sabe suficiente.
¿ok? No, nunca, no existe. ¿ok? Por lo menos yo no conozco a alguien que pueda decir, sí, yo sé suficiente, no necesito más. Sino que siempre es necesario continuar, siempre es necesario conocer una alajá más de Shabbat, porque si no se estudian alajot de Shabbat, es obvio que lo profanamos. ¿Ok? Eso es meajus así. Por lo tanto, hay que esforzarse y estudiar. Después que hay un esfuerzo y la persona estudia, viene una cierta tranquilidad, porque hay algo en lo que ya estamos de alguna manera, conocemos, recibimos algo, recibimos, como dice acá, isbalechem, hay algo de alimento. Y después se continúa a algo más y se recibe ese alimento y así. Pero muchas veces ocurre que hay personas que opinan que ya llegaron al nivel, que ya llegaron y zeo, como que suficiente. Ahora la nuaj y esperar recibir recompensa. Pero no siempre es así, sino que realmente hay que esforzarse para poder recibir. Esa es, digamos, la kavaná que está detrás de las palabras muy concretas. Rabbeinu Yonah es muy concreto. Si tú eres un flojo, si eres un perezoso, muy difícil que vayas a recibir algo. Tienes que trabajar primero para tener menuja. Y lo mismo en el mundo espiritual. Es necesario constantemente esforzarse para poder continuar recibiendo algo en este olam y obviamente olam haba. Esta es la primera frase que dijo acá, la primera idea que trajo Shemaya. Después dice Shemaya, Usne et Rabbanut, y odia el poder. Acá Rabbanut quiere decir tener poder. Dice Rabbeinu Yonah así, Samach ze leahavat hamelacha. Otra vez, Rabbeinu Yonah dice que las ideas que los sabios están trayendo están conectadas. Hay una conexión entre esta idea y la anterior, ¿bien? Como ya lo habíamos visto en una Mishnah anterior. Entonces dice, Samach ze leahavat hamelacha. Juntó esto, el odio al poder, con el amor al trabajo. Shehem meinyan echad, porque ambas cosas están relacionadas. Sheizne et rabbanut, que vaya a tener odio, o sea, que se aleje, eso quiere decir, ¿no? Que se aleje de la rabbanut. Umaalat abtalim, y de la ma'alá, o sea, del nivel de los batlanim, de aquellos que no hacen nada. Shesofan labo el mitat haoni, que finalmente van a terminar muriendo de pobres, y son muriendo de manera no buena. ¿Okay? ¿A qué se está refiriendo acá él cuando habla de que el poder y los batlanim van juntos? ¿Bien? Bueno, yo creo que no es necesario dar demasiados ejemplos, porque es algo que cada uno de nosotros conoce, que suele ocurrir, no siempre, pero en general es una najalá, que es una herencia de los políticos, de las personas que buscan el poder, que en general son bastante, por ponerlo en términos, digamos, simples, son bastante mediocres ellos, ¿okay? Y bastante buscadores de descanso, de no trabajar demasiado. ¿Okay? Que les gusta mucho también, o sea, tienen una gabá muy grande y les gusta mucho que les agradezcan cosas que hacen. ¿Okay? Yo recuerdo una vez, lo recuerdo hasta los días de hoy, ¿no? Un teques de agradecimiento, que está muy bien agradecer, etc. Entonces se tenía que inaugurar un Talmud Torah, que para inaugurar el Talmud Torah habían regalado a alguien de los gobiernos que hay, que van y vienen, ¿no? Habían regalado unas caravanas para hacer un Talmud Torah. Entonces habían 2, 3, 4 caravanas. No nada demasiado tampoco, demasiado meyujlal, ¿no? Yo creo que las que les dan hoy día a los árabes eran mejores. Las que les dan a los árabes son mejores. Y bueno, tenían unas caravanas para Talmud Torah y llegó alguien
a agradecer, o llegó alguien a decir que ellos habían entregado estas caravanas y se enorgullecía mucho de lo que había hecho y todo esto, lo importante que es, etcétera, 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 etcétera. Entonces yo pensaba para mí mismo, o sea, ni siquiera estamos hablando de un edificio, ni siquiera se está hablando de un edificio construido, se está hablando de unas caravanas y sobre eso se vanagloriar un tanto. Cosas que a veces ocurren, ¿no? Que uno se da cuenta que estar allí es mejor no estar en esos lugares, porque se pierden un poco justamente las perspectivas, que es lo que el Rab está hablando acá, ¿no? En lugares de ese tipo se pierde completamente la perspectiva de todo y las personas empiezan a hablar en idiomas raros, en cosas extrañas, que es muy difícil. Bueno, y eso está junto con los Batelanim. Dice que no es bueno esto también, por ahora dice finalmente terminan muriendo como pobres, o sea, no teniendo ni esto, que ya lo pierden prácticamente todo. Beyasok bemelachto kolayom, dice que la persona, continúa leyendo Rabbeinu Yonah, se hace que se ocupe de su trabajo kolayom todo el día, que dambrin en Pesajin, como dijimos en Pesajin, pshot nevelta beshuka ve'achol agra, veloteima kahanahana gabra rabba ana. Dice una persona que pshot nevelta bashuka, que ponga a vender algo en el shuk, ¿ken? Ve'echol agra, y que coma lo que obtuvo por eso, ¿ken? O sea, si se puede vender algo, aunque sea acá habla de nevelá, pero puede ser cualquier cosa, que una persona, ustedes han visto que a veces se hacen, hoy día ya está institucionalizado, pero en algunos lugares se hacen mercados de pulgas, que significa vender cachivaches viejos, ¿no? O sea, y bueno, pero no importa. Si eso es lo que, si eso es lo que tiene para poder vender y con eso mantenerse, beseder, y que cobre por eso, y que coma con eso, y que no diga, Kahana Ana, yo soy Cohen, que me den de comer. Gabra Rabba Ana, yo soy una persona importante, que me den de comer. No, que haga algo, con eso se alimente. Incluso que venda nevelot, dicen, para Goín, obviamente. Bealze Amar Shlomo alaba Shalom. Y sobre esto también dijo Shlomo ahí en el Mishle, Tov nikle be'evet lo mimitkavet be'chaser lachem. Dice que es mejor un nikle, o sea, algo fácil en el sentido de algo simple, no muy rebuscado, de avadlo, que trabajó para eso, que lo consiguió, Mimit Kaved, de aquella persona que busca el kavod, de hacer, y al final termina sin pan. O sea, es mejor algo simple, esa es la kavaná del pasuk acá de Shlomo. La kavaná es de tener algo nikle, algo fácil, simple, ¿no? Que de vanagloriarse y al final no tener nada. Ben perusho shel nikle que mashmao, dice acá que la palabra nikle no hay que entenderla en forma que mashmao, dice que significa algo simple. Ahohu efech mi sererat amit kaved. Sino que acá, normalmente se traduce así, como lo contrario al poder y a lehit kaved. Voy a tener un poquitito en el pasuk que trae acá de Shlomo. Para poder entender un poquito más, porque a veces es necesario comprender las cosas, especialmente los pesukim que Rabbeinu Yonah está trayendo. ¿Okay? Dice acá, es el Mishle, para aquellas que tengan el Sefer Mishle o que tengan un Tanaj también, sería importante que lo marcaran, lo tuvieran presente el pasuk es Yud Bet, o sea, en el capítulo Yud Bet, en el pasuk Tet, en el pasuk 9. Dice así, para ver los perushim, vamos a ver si podemos ver los perushim. Dice la explicación, es mejor una persona simple, una persona nikle. Nikle viene de la palabra kal. Kal quiere decir
fácil, pero no es el sentido acá de fácil, sino el sentido de que no tiene muchos bienes. Una persona kal, diferente a uno kaved mit kaved, que tiene poder, que tiene bienes, etc. El kal no tiene. Entonces en inglés como que no tiene. Y dice acá Shlomo, be'eved lo. Y de todas maneras tiene un siervo, que tiene una persona que le sirve, de aquel que mitkaved, de aquella persona que se ve muy rico, se ve que tiene medios, bejaser lajem, pero no tiene que comer. La pregunta es qué es lo que esto significa, y por eso viene Rabbeinu Yonah y dice, en perusho shel nikle que mashmao. No quiere decir acá que el nikle, simple o pobre, pero con un siervo, que una persona rica que no tiene pan, o una persona que se honra pero no tiene pan, sino que acá nos quiere enseñar el pasuk, Efech serarat mitkaved, que es mejor ser una persona simple y vivir con lo que se tiene, incluso si tiene un sirviente o algo, una cosa simple, no demasiado rebuscada, que ir y buscar el poder, ir y buscar el kavod, ir y buscar el control y al final terminar con nada. O sea, es mejor ser simple, con cosas pequeñas, suficientes para ti, y no tratar de buscar otro tipo de cosas más grandes. ¿Bien? Eso es lo que nos quiere enseñar este pasuk en Mishle. Termina diciendo Shemaya, Al titbadal reshut, que no seas conocido en el reshut, o sea, que aquellos que están ahí arriba no te conozcan. O sea, un buen consejo, antes de estudiar los perushim incluso, ¿okay? Un buen consejo que allá donde mandan en este mundo, ¿okay? Es mejor que no te conozcan. Pasar desapercibido siempre es muy bueno. ¿Por qué? Entonces va a explicar, ahora viene la explicación. Ki abodata reshut y kashat meot. Porque trabajar en el reshut, o sea, trabajar en un lugar donde hay poder, es algo muy difícil. ¿Bien? Incluso está escrito en algún lugar que si alguien quiere destruirlo, aleno a alguien, dale poder y de sí mismo se destruye por la carga que tiene el tener poder. Be'al kol panim, de todas formas, dice, que Iván Shemekabel alav ol melech basar badam, una persona que recibe sobre sí el ol, el yugo de ser de un rey, o sea, que recibió poder, a eso se refiere, que el rey lo conoció, sabe quién es, entonces recibe sobre el poder. Sofol y frok ol malchut shamaim. Finalmente va a terminar abandonando, dejando el ol malchut shamaim. Ulebatel a mitzvot. Y va a terminar dejando las mitzvot. Kihu mitpahet min hareshut. Porque va a tener miedo del poder. U melachto merubá, que el trabajo va a ser muy grande, entonces no, ¿cuándo va a dedicarse a Torah y Mitzvot? Veyase melechet Hashem remia, y el servicio a Hashem va a terminar siendo como una estafa, como una cosa aparente. Me penea melajá ahí a causa de la malejá que él tiene que tomar consigo. Esto es la primera forma de entenderlo. No se olviden, estamos hablando de Rabbeinu Yonah. Él evitó en la medida de lo posible de tener contacto con los reshuyot. No era fácil y no le fue fácil, en especial, pues ustedes tienen que saber que estamos hablando de una época donde los reyes de las naciones solían siempre tomar consejeros Yehudim, especialmente jajamín sabios, por una razón muy simple, porque eran sabios. ¿Ven? Y para poder manejar todo lo que tenían que manejar necesitaban ayudarse de personas que tuviesen inteligencia. Y ellos sabían que los sabios de Israel eran inteligentes y que podían solucionarles todos los problemas en los que ellos se metían. ¿Bien? Entonces muchas veces se tomaron consejeros para reyes y pasa esto que si el consejero era un rab, incluso una persona importante, podía de alguna manera eso corromperlo. ¿Bien?
Casos, muchísimos. Hubo muchísimos casos. Hubo jajamín, obviamente, que lograron mantenerse como sabios a pesar de tener que servir a los reyes. Conocemos muchos casos. Conocemos el caso del Rashba mismo, que es de Rabenu Shlomo Ben Aderet, que tuvo que participar en embajadas desde Barcelona hasta África para rescatar parientes de los reyes catalanes que estaban presos por los árabes en las sinfín de luchas que tuvieron. Y fue él quien fue embajador de los reyes para rescatar a varias personas. Ok, lo hacía y bueno, tenía que hacerlo, ¿no? La verdad es que no le dejaban otra alternativa, ¿no? Conocemos también uno de los hijos del Rambán de Nachmanides, que fue consejero en la corte del rey Alfonso X en Castilla, al quien el Rambán Nachmanides escribió una carta. Ustedes saben, nosotros tenemos de Nachmanides 3 cartas, hay 3. 2 cartas están escritas a Nachmán, su hijo. Una es la carta famosa que se llama la carta de Musar, y hay otra carta más donde le describe cuando él llega a Jerusalén. Son las 2 cartas a Nachmán, que es el hijo primogénito, el que se dedicaba a estudiar Torah todo el tiempo. Y tenía otro hijo más, muy jajam, pero muy, muy, muy jajam, algo por lo que se cuenta extraordinariamente inteligente, y lo captaron la corte en Toledo del rey Alfonso y lo llevaron para que sea consejero del rey. Entonces el padre le escribe una carta y le dice lo mismo que está diciendo acá Rabenu Yonah, que tiene que cuidarse mucho porque eso lo puede destruir. No sabemos después qué realmente pasó, pero sabemos que sí fue consejero en la corte del rey Alfonso. Ok, esto es primero. Después dice, Besov, continúa Rabenu Yonah, Besov yoridenu minehasav. Y además va a terminar perdiendo lo poco que tiene o lo que tenga, lo va a perder por el poder, por esto de estar conocido por esta gente, ¿no? Beim imtsenu bli toelet yegarshenu. Y cuando se den cuenta que no tiene toelet, porque otra cosa más que hacían en todas estas épocas de la Edad Media, en la época en que él vivió, estamos hablando de Rabenu Yonah, ¿no? Estamos hablando del siglo XI, XII, ¿qué es lo que hacían? Cada vez que algún noble de las naciones necesitaba dinero, ¿qué hacía inmediatamente? A tratar de sacárselo a las personas que sí lo tenían. ¿Y qué ocurría? Al final, si termina sin dinero, para ellos ya no tiene toelet, ya no va a tener utilidad esta persona y llegar lleno, lo van a expulsar. Todo el cabot que le podían haber dado no era a él, era el dinero que traía, ¿no? Y cuando ya no lo tiene, se acabó. She'en mekarbin le adam el aletzore hatzmam. Las personas que tienen poder solamente acercan a aquellos para su propia necesidad, para la necesidad de ellos. Be'al kol panim dice, Pa'am achat lo yuchal la'asot asher ha'adon mebakesh. Y siempre ocurre, dice Rambán, que en algún momento va a ocurrir que no va a poder hacer lo que el patrón quiere. O sea, puede ser que una vez sí, otra no, otra sí. De pronto siempre va a haber algo en lo que no va a poder cumplir la voluntad del patrón. Y hasta ahí va a llegar la amistad, y hasta ahí va a llegar el cabot, y hasta ahí va a llegar todo. Son así. Hay que entenderlo eso, y eso hay que saberlo. Ok, continuamos ahora con la Mishnah Yud Aleph, el otro jajam que es Abtalión, lo que Abtalión dice. Abtalión Omer, Abtalión dice, Jajamim izaharu bedivrechem. Abtalión dice, sabios, izaharu bedivrechem, cuiden sus palabras. Shema tahubu jobat galut, porque si hay algo turbio, pueden tener como consecuencia que vayan al galut, o sea que sean exiliados. Betiglu lamakom maim araim, y van a ser exiliados a un lugar de aguas malas, o sea, un lugar donde no se puede vivir. Veishtu atalmidim abaim achareichem beyamutu, y van a beber los alumnos que vienen después de ustedes y van a morir. Venimtza shem shamaim mithalel,
y va a ocurrir que el nombre de Hashem Mithalel se va a profanar. Maim Raim obviamente se refiere a ideas contrarias a la Torá. Entonces llegan a lugares, pueden ser expulsados a lugares donde hay ideas contrarias a la Torá. Y si llegan ahí, puede ser que los alumnos, ya que ustedes no, el sabio no, pero los que vienen detrás, puede ser que sí beban de esas aguas y terminen muriendo. Muriendo quiere decir abandonando la Torá de las mitzvot. Eso es lo que nos enseña Abtalión. Dice Rabenu Yonah, Abtalión Omer Jajamín Izaharu Bedibrechem. Sabios, cuiden sus palabras, Shema Tahobu Galut. Los sabios deben cuidarse mucho las cosas que dicen para no caer en Galut, para no caer en el exilio. Rabbi Meir Alevi Zatzal trae una opinión de Rabbi Meir Alevi. Katav zo Mishnah beperusho al derech Nahom. Dice que escribió esta Mishnah en el Perush que él hizo en forma correcta. Izaharu bedibrechem, cuiden sus palabras, lebaer dibrechem, quiere decir explicar sus palabras, que deishelot tanihu makom laminim lirdot, para que no dejen lugar a los minim, a los kofrim, a los herejes, para que puedan rebelarse en contra de Hashem. Esta es la enseñanza que recibió Rabenu Yonah de Rabbi Meir Alevi. Rabenu Meir Alevi escribió un libro de lo del que él se está refiriendo acá, que se llama Midrash Shmuel. Ese es el nombre del libro que escribió, y sobre varias cosas, y entre ellas Perushim al Pirkei Avot. Lamentablemente no los Ajinu Leoro, no llegó hasta nosotros. Tenemos pedacitos en diferentes libros, pero el libro mismo no llegó a nosotros. Mesharim se supone que es de la famosa familia de los Leví. Esta es una familia de jajamín muy grandes que hubo en el siglo XI, XII, XIII, que incluye varios sabios conocidos, y uno de ellos es Rabbi Meir. Ustedes me imagino que deben conocer un libro que se llama el Sefer HaChinuch, el libro del Sefer HaChinuch, que fue escrito por Rabenu Aharon Alevi. Bueno, es de la familia. Hay Rabenu Zerachia Alevi, también es conocido, etc. Es una familia de Leviim muy conocida que vivieron en el sur de Francia y en Barcelona, Gerona, en todo el sector ese donde vivieron los sabios. Entonces, uno de ellos, Rabenu Meir, probablemente maestro, en una generación bastante anterior a Rabenu Yonah, y conocían sus enseñanzas. Y él dice, Rabenu Meir, y eso es lo que trae acá Rabenu Yonah, dice que los jajamín tienen que explicar muy bien sus palabras, que no dejar lugar a duda, porque si se deja lugar a algo que no se entiende, las personas pueden tomar eso para lirdot, o sea, para rebelarse en contra de la Torá. Ahora, una persona puede pensar, ok, si pensamos, vamos a pensar en forma honesta, ¿no? El jajam es jajam, sabe, el rab sabe, etc. Pero tampoco no es perfecto. O sea, puede ser que para él una palabra está entendida, y puede ser que las personas en ese momento que la entendieron o que no le dieron importancia y ahí quedó. Pero puede ser que después alguien lea o alguien haya escuchado y le quede dando vuelta algo que no preguntó y quiera de eso sacar algo incorrecto. Puede pasar, puede pasar, pero en la medida de nuestras posibilidades, también cada uno, nosotros que somos muy pequeñitos, también cada uno tiene que tratar de decir lo que se dice de manera que quede entendido y explicado. Después, si hay gente que busca, a veces pasa, ¿no? Hay gente que busca que dijiste, que no dijiste, que dijiste esto, que dijiste lo otro, ya eso es otra cosa, no está en poder nuestro, Hashem Yazor, ¿no? Pero la Torá de Hashem Temimá,
La Torá de Hashem es para los temimim, o sea, para las personas que son simples, que la reciben, y es la Torá de Hashem. Obviamente siempre hay alguien que trata de buscar algo, como dicen en castellano, la quinta pata al gato, ¿no? Pero eso siempre está. Pero en la medida de nuestras posibilidades hay que tratar de explicar todo, y si nos quedó algo claro, se pregunta. Si no se sabe, se consulta, se busca, se estudia y se trata de aclarar. Eso es lo que dice Rabbi Meir Alevi, y que Rabbeinu Yonah lo cita. Continuamos. Dice, tenemos tiempo todavía. Continuamos. Dice, Shema tahobu jobat galut. Tal vez vas a ser expulsado, vas a ir al galut. Betiglula makom ma'im agaim, y vas a ir a un lugar de aguas malas. Se refiere con ideas contrarias a la Torah. Makom minim, lugar de herejes. Shemar'im panim batorah, sheloka alajá, que muestran caras de la Torah, pero que no es como la alajá. Veyedakdeku mitoch dibreichen devarim asher lokem, y van a ledakdek, van a empezar a ser sutiles en las palabras en vuestras palabras, lo que habéis dicho, que no es correcto. Eso es lo que el Rab teme, que llegues a algún lugar donde haya personas que justamente buscan otras cosas en la Torá y van a leer de tus palabras algo que les satisfaga y van a hacer de eso algo contrario a la Torá. Y vas a tener alumnos probablemente que van a leer de aquí o que van a recibir esto y finalmente van a terminar muriendo. Escucharán estas palabras, las de ustedes, no las van a entender. Beismehu al divrea minim, y van a terminar apoyándose en las explicaciones que dan los herejes. Shepershuet divreihem al pidaatam, que han explicado estas palabras según lo que ellos piensan. Veiyus vurim, y van a estar los alumnos totalmente convencidos, shezo aita da'atchem, que esta es lo que ustedes estaban opinando. Beyamutu, y morirán. Velo itam. Dice Rabbeinu Yonah una cosa muy interesante. No lo estudia a nivel simbólico, que van a morir, que van a alejarse de la Torah. No. Lo estudia a nivel real. Dice, van a morir velo itam, antes de tiempo. Benimsa Shem Shamaim mithalel. Y esto es lo que va a causar que el nombre de Hashem se va a profanar. Porque la gente va a decir, estudia Torah, etc. Y de pronto muere. Ok, quiere decir que la Torah no da vida, la Torah no es Arijotiamín, todas las cosas que a veces se dicen, ¿no? Así que puede ser precisamente ¿por qué? Porque las explicaciones que recibieron no las recibieron realmente de los hajamim, sino que las recibieron de minim, o sea, de herejes, y eso es muy, muy, muy complejo. Por lo tanto, es necesario preocuparse de recibir explicaciones correctas, explicaciones que sean verdaderas. Pueden haber discusiones entre los jajamim, pero es parte del sistema, ¿no? Parte del sistema. Un jajam opina de una manera, otro jajam opina de otra. Les acabo de mencionar el principio del shiur con respecto a la Kavaná en Tishkon. Hay un sidur que la trae y otro sidur que no la trae, pero es parte de la tradición de Israel. Unos piensan que es necesario pensarlo porque Rabbeinu Haim Vital lo dice, y otros piensan que es mejor centrarse en las palabras que Anshe Knesset Agdolá pusieron. Ok, pero es parte del mismo sistema, no quedó. No es que haya algo raro en eso, es lo que piensa así. Ahora, esto es distinto. Estas son cosas que van en contra de la Torah. Es como si alguien dijera, porque hay una discusión en Tishkon, no discusión, si se piensa o no, entonces no rezo Bichlal. Hay gente que opina así, ¿no? ¿Qué pasa? Porque hay discusión en Kashrut entre este rab y este rab, entonces no como kasher. Todos sabemos que esos son simplemente excusas, ¿okay? No es verdadero el interés, sino que a veces son simplemente excusas para alejarse de la Torá y alejarse de las mitzvot. Vamos a simplemente comenzar la siguiente Mishnah, para no quedar al término de algo, sino siempre al comienzo de algo. En la Mishnah Yut Bet dice así, Hillel de Shammai Kiblu Mehem. Llegamos finalmente al Zug más conocido, a la quinta pareja, que es Hillel y Shammai. De ellos vamos a tener que hacer varias introducciones para comprender quiénes son.
Estamos hablando prácticamente en el año 37 antes de esta era, más o menos, en la época del rey Ordus. Esta última parte es la época del rey Ordus. Aparecen ahí Hillel y Shammai, Kiblu Mehen, recibieron de los sabios anteriores. Hillel Omer, Abet al-Midim Shel Aarón. Hillel dice que tienes que ser de los alumnos de Aarón. Oheb Shalom, Berodev Shalom, amar la paz, perseguir la paz. Oheb et Abriot, amar a las personas, Umekarban la Torah, acercarlas a la Torah. Besrat Hashem, vamos a introducirnos ahora en otra época, porque estamos cercanos prácticamente ya a la destrucción del segundo templo. Es la quinta pareja, y por lo tanto, una vez que terminemos de hablar de la quinta pareja, vamos a hacer un pequeño repaso para que nos quede muy claro cuáles son las 5 parejas y cosas importantes de cada uno de ellos para poder mantener el Pirkei Avot también en nuestras manos. Ok, si tienen preguntas, por favor, me las pueden hacer.